Egipto, la civilización que ha dejado huella en el mundo con sus cientos de dioses, su estilo tan único que los caracterizó, las famosas pirámides, sus dibujos tan perfectamente proporcionados y muchas otras cosas más que vamos a ver a continuación. Bienvenidos, este es su video de la cultura egipcia. Los egipcios fueron la civilización considerada como la civilización ancestral por excelencia, o también como la cuna de la civilización, ya que gracias a ellos surgieron muchas cosas que hoy en día están presentes en nuestra vida. Esta civilización se encontraba al noreste de África, por aquí, y se dice que surgió aproximadamente en el año 2600 a.C. y terminó en el año 30 después de Cristo. Es decir, que esta civilización duró aproximadamente 3000 años. Vaya que 3000 años fueron bastantes. Y una de las razones por las cuales Egipto era muy próspero se debe a su cercanía con el famoso río Nilo, el cual les proveía de agua que llevaban a través de canales para abastecer sus ciudades, además de que les ayudaba a que sus sembradíos pudieran tener cosechas mucho más prósperas. El antiguo Egipto se dividió en diferentes etapas, de las cuales solamente mencionaremos lo más característico de cada una de ellas, porque si no, este video sería eterno. Empezaremos con la etapa del Imperio Antiguo. Este surgió en el año 2686 a.C. y terminó en el 2160 a.C. Esta etapa se caracterizó por su gran estabilidad y prosperidad, así también como por la creación de las pirámides que conocemos hoy en día. También fue muy relevante en esta época el inicio del respeto de sus dioses, de los cuales hablaremos más adelante. Y también se dio el surgimiento de sus leyendas. Asimismo, esta época dio origen a lo que sería la tercera dinastía, que fue dirigida por el faraón Zoser, a quien se le atribuye el inicio de la construcción de las pirámides. ¡Qué día tan tranquilo! La capital de Memphis es tan próspera. Sí, seguro Egipto será próspero por mucho tiempo más. Por desgracia no fue así, sino que llegó la etapa del Imperio Medio. Este surgió en el año 2050 a.C. y terminó en el año 1650. Fue una época caracterizada por las guerras e invasiones. Su antigua capital en el antiguo imperio era Memphis, que fue cambiada después a la ciudad de Tebas. Aunque cabe resaltar que no todo fue malo en esta época, pues al principio de estos años Egipto seguía siendo muy próspero, hasta que un pueblo proveniente de la región de Canaán, se les llamaban los Hicsos, conquistaron el norte de Egipto poniendo como su capital la ciudad de Avaris. Y como dije, no todo fue malo, pues estos conquistadores trajeron cosas nuevas al mundo egipcio, tales como la introducción del carro de combate, el arco compuesto y varios elementos más. Y después de varios conflictos más, por fin llegamos a lo que sería nuestra etapa de Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo surgió en el 1550 a.C. hasta el 1090. Este periodo se caracterizó por la expansión territorial que logró Ramsés II, el cual era el faraón en ese entonces, así también por el surgimiento del monoteísmo, donde básicamente se creía en un solo dios, considerado Amón, que era el dios de la creación. Aunque esto no duró mucho porque a los egipcios les gustaba más tener un buen de dioses, así que después regresó el politeísmo, que es básicamente la creencia de varios dioses. Y finalmente llegamos a la época tardía, que surgió en el año 684 a.C. hasta el 31 o 30 después de Cristo, donde básicamente empezaron a surgir nuevas provincias como la provincia persa, la romana y la griega. En esta época la civilización egipcia se encontraba en decadencia cada vez más. Ahora que ya conocemos un poco más acerca de su historia, vamos a ver las aportaciones egipcias. Gracias a los egipcios, nosotros conocemos lo que es la geometría, la medicina, los cosméticos, el maquillaje, las leyes, las matemáticas, la ganadería, las joyas y algo muy importante que fueron los papiros.
Los papiros fueron las primeras hojas de papel en donde los egipcios hacían sus escrituras, llamadas jeroglíficos o Medunnechter. Seguramente ya habrás escuchado de ellos, pero ¿qué son? Bueno, los jeroglíficos eran el tipo de escritura que practicaban los egipcios, que constaba de símbolos y dibujos. Pero hey, los jeroglíficos no fue lo único que los egipcios nos dejaron. También ellos nos dejaron su pintura, que ha sido muy característica por su hermoso diseño de la anatomía humana. Y como dato curioso en sus pinturas, ellos siempre pintaban a sus dioses o a las personas con el pie izquierdo por delante, ya que de ese lado se conecta nuestro corazón. Las pinturas solían representar a sus dioses con mayor tamaño, ya que los tamaños en sus dibujos eran lo que daba a entender la importancia de cada cosa. Por ejemplo, era normal que al faraón lo pintaran más grande que todos, incluso más grande que los dioses, y a los dioses más grandes que el pueblo, para así demostrar el orden jerárquico de esos tiempos. Otro aspecto importante en sus artes fue la escultura, que básicamente era la representación de sus dioses en piedras. Las esculturas de sus dioses solían estar presentes en todos lados, en los templos, pirámides, en las casas, en donde cupieran. Una de las estructuras más icónicas de esta cultura es la famosa Esfinge, una escultura aparentemente sin terminar. Y bueno, no podemos dejar pasar desapercibido su increíble arquitectura. Ellos fueron los primeros en empezar a construir sus casas a base de ladrillos. También fueron los creadores de las columnas, que sostenían grandes estructuras. Y pues bueno, obviamente, también hablamos de las famosas pirámides, una de las maravillas del mundo que aún siguen presentes hoy en día, creadoras de grandes conspiraciones, algunas muy extrañas. Ya para finalizar, vamos a pasar con algo que realmente los caracteriza mucho, que es la religión. Creo que ya no es un dato sorpresa saber que los egipcios eran muy religiosos, pues tenían cientos de dioses a los cuales se les atribuía una función diferente. No voy a mencionar a todos los dioses egipcios porque si no me tardaría 1000 años en explicarlos, así que solo vamos a ver a los más relevantes. Los egipcios tenían la creencia de un más allá, por lo tanto ellos creían en su propio cielo e infierno. Ellos creían en la Eneada, que eran 9 dioses principales que conformaban el cielo y que explicaban el origen del mundo y su funcionamiento, en donde estaban Atum, el dios que se creó a sí mismo. Era un dios solar del cual descienden todos los demás. El mito de la Eneada cuenta que Atum, algunas veces llamado también como Ra, tuvo 2 hijos. Shu, uno de los primeros hijos de Atum, que era el dios del aire y del espacio, y Tefnut, es la segunda hija de Atum, que era la diosa de la humedad. Con el tiempo, Shu y Tefnut se juntaron y tuvieron más hijos, de los cuales nacieron Nut, hija de Shu, y Neftut, diosa del cielo, y Geb, dios de la tierra. Geb y Nut se unen y tuvieron más hijos, los cuales fueron Osiris. Fue el primer hijo en nacer, el cual era el dios del inframundo o el dios que juzgaba a los muertos. Muchos lo consideraban como un dios justo, pues también solían relacionarlo con la resurrección. Después nació Set, al cual se le conoce como el dios del caos, el desierto y la fuerza. Seguido de Iris, se le consideraba la diosa de la maternidad, la protectora de todo Egipto y su pueblo. Y por último, Neftis, la diosa de la oscuridad y de lo invisible de nuestra realidad. Y pues así también creían en un infierno, al cual lo llamaban Duat, en donde el mayor representante era Anubis, el dios de la muerte. Se creía que Anubis era el encargado de guiar a las almas al inframundo para recibir el juicio de Osiris. En fin, esperemos que les haya gustado y nos vemos después. Bye.